Hay algo profundamente llamativo en Clint Eastwood que va más allá de su carrera o su edad. A los 90 y tantos años sigue activo, presente, enfocado en su trabajo como si detenerse no fuera una opción real. No se trata solo de disciplina ni de pasión por el cine, sino de una relación más compleja con el tiempo, con el silencio y consigo mismo. Algunas personas cercanas han sugerido que su impulso constante por trabajar podría estar ligado a la necesidad de mantenerse en movimiento, de no enfrentarse a lo que ocurre cuando todo se detiene. Y esa idea cambia la forma en que se percibe su historia. Porque cuando alguien pasa décadas sin pausa, la pregunta deja de ser cuánto ha logrado y pasa a ser por qué nunca se permitió parar. Para entender esa forma de vivir hay que ir al inicio. Eastwood nació en 1930, en medio de una época difícil en Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por cambios constantes, mudanzas, inestabilidad económica y una sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. No era el centro de atención, ni el más destacado, ni el más recordado. Era más bien alguien que observaba, que se adaptaba en silencio. Esa etapa temprana deja huellas profundas. Cuando creces sintiéndote fuera de lugar, aprendes a no depender demasiado de otros, a moverte sin hacer ruido. Esa independencia, que luego puede parecer fortaleza, muchas veces nace como mecanismo de protección. Y en el caso de Eastwood, parece haber sido una base importante de su carácter. Su camino hacia el cine tampoco fue inmediato ni claro. Antes de llegar a Hollywood, pasó por distintos trabajos, sin una dirección definida. Incluso su entrada a la industria fue irregular, con papeles pequeños y poca visibilidad. No encajaba del todo en el molde de actor de la época. Su estilo era más contenido, menos expresivo, más pausado. Eso, que al principio fue visto como una limitación, terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Pero en ese momento significó años de rechazo y oportunidades que no terminaban de consolidarse. Fue despedido, ignorado y subestimado, una combinación que suele hacer que muchos abandonen. Él no lo hizo, quizá no tanto por convicción, sino porque no veía una alternativa clara. El punto de quiebre llegó de forma inesperada, lejos de Hollywood. Su participación en los westerns dirigidos por Sergio Leone marcó un cambio radical. Allí encontró un espacio donde su estilo encajaba de manera natural. El silencio, la mirada, la presencia, todo lo que antes parecía insuficiente se volvió esencial. Ese personaje casi sin palabras conectó con el público de una forma distinta, más directa. Fue un éxito primero en Europa y luego en Estados Unidos, donde redefinió el género. De pronto, Eastwood pasó de ser un actor secundario a una figura central. Pero lo interesante es que no celebró ese cambio como muchos lo habrían hecho. En lugar de eso, tomó distancia y decidió construir su propio camino dentro de la industria. Esa decisión se reflejó en la creación de su productora y en el tipo de proyectos que eligió. No buscó solo protagonizar, sino también dirigir, entender el proceso completo. Con el tiempo se consolidó no solo como actor, sino como cineasta. Películas como Unforgiven, Mystic River o Million Dollar Baby muestran una mirada más introspectiva, centrada en personajes complejos, en temas como la culpa, el paso del tiempo y las decisiones difíciles. Su cine evolucionó con él, alejándose de la acción pura para explorar dimensiones más humanas. Esa transición no siempre es fácil para figuras tan asociadas a un tipo de rol, pero en su caso fue natural, casi inevitable. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, su vida personal fue más fragmentada. Sus relaciones, según lo que se conoce públicamente, atravesaron distintas etapas y no siempre fueron estables. Mantener vínculos duraderos puede ser complicado cuando el trabajo ocupa tanto espacio y cuando la forma de relacionarse está marcada por cierta distancia emocional. No se trata de juzgar, sino de observar un patrón que aparece en muchas trayectorias similares.
una gran capacidad para construir en lo profesional, acompañada de dificultades para sostener lo personal con la misma continuidad. Esa dualidad no es exclusiva de Eastwood, pero en su caso resulta más visible por la magnitud de su figura. Con los años, su cine se volvió más reflexivo. Unforgiven, por ejemplo, no solo revisita el western, sino que cuestiona la violencia y el mito del héroe. Es una película sobre consecuencias, sobre el peso del pasado. Muchos la interpretan como una especie de cierre simbólico de una etapa, una mirada hacia atrás desde alguien que ya no busca glorificar, sino entender. Esa capacidad de revisar su propia imagen es parte de lo que lo mantiene relevante. No se quedó en el personaje que lo hizo famoso, sino que lo transformó, lo cuestionó y lo integró en algo más amplio. En su vejez, lejos de retirarse, ha seguido trabajando con un ritmo que sorprende. Sus proyectos recientes son más tranquilos, más pausados, casi como conversaciones. No buscan impresionar, sino decir algo desde la experiencia. En ese sentido, su continuidad no parece responder solo a una necesidad externa, sino a una forma de estar en el mundo. Para algunas personas, el trabajo es una extensión natural de su identidad, una manera de organizar el tiempo y el pensamiento. En otros casos, también puede ser una forma de evitar ciertos vacíos. Probablemente, en su caso, haya algo de ambas cosas. La pregunta que queda no tiene una respuesta única. ¿Es Eastwood una figura completa o alguien que sacrificó aspectos importantes en el camino? Tal vez sea ambas cosas. Su historia muestra lo que se puede construir con constancia, pero también sugiere que ningún logro elimina por completo las tensiones internas. A veces, avanzar sin detenerse permite llegar muy lejos, pero también puede dejar espacios sin explorar. Y ahí está lo interesante de su figura, no como un ejemplo perfecto, sino como alguien que, con luces y sombras, siguió adelante a su manera, construyendo una trayectoria que invita tanto a admirar como a reflexionar.